Aleluya, bendito el Señor. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Que nos está mirando. Aleluya. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso, que Él ha sido bueno. Y después de un día, ¿verdad? De labor, de muchos deberes, ¿verdad? Aquí estamos al pie, ¿verdad? De siempre estar en la obra del Señor, aún con cualquier cosa o circunstancia o cansancio, lo que sea, tenemos que estar siempre gozosos y siempre buscando el reino de Dios y su justicia. Bendito el Señor. Porque sería una injusticia si uno por cansancio decidiera no adorar al Señor o no venir a la casa de nuestro Dios, porque Él está para nosotros todo el tiempo. Y nosotros debemos estar también dispuestos a un momento estar en su presencia, en su casa de oración. Bendito Dios. Hoy es día de oración y discipulado. Vamos a entrar en lo que es la enseñanza de este discipulado. Se llama perdón y conciencia limpia. Es la enseñanza de este discipulado de este día miércoles, ¿verdad? Bendito el Señor. Entonces, perdón y conciencia limpia. Cuando uno, mis hermanos, ha sido perdonado, pues uno tiene ya la conciencia tranquila, ¿verdad? En el mundo secular, yo sé que abunda esa palabra, ¿no? Yo tengo mi conciencia tranquila y es mentira. Es mentira porque uno sabe realmente que no está bien delante de Dios. Mas, sin embargo, es una excusa que tiene el mundo para que ya no le prediques el evangelio. Yo estoy bien así, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquila, yo tengo mi conciencia limpia. Bendito Dios. Pero vamos a ver qué nos dice la enseñanza de este día. En primer lugar, vamos a empezar con el perdón, ¿verdad? ¿Qué es el perdón? Escritura clave, primera de Juan 5, versos 5 al 9. Efesios capítulo 4, verso 32. Lucas capítulo 6, verso 37 al 38. Hebreos 9, verso 22. Mateo 6, en su versículo 14 y 15. Y por último en Marcos capítulo 11, verso 25. Esas son escrituras claves para esta enseñanza de esta noche. Bendito el Señor. ¿Qué es el perdón? Dios es la luz y no hay tinieblas en él, ¿verdad? El mundo es el que está en tinieblas, pero los que están en luz, los que están en Cristo, están en luz. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él, voy a repetirlo otra vez. Dios es la luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si decimos nosotros tenemos a Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, yo no puedo decir yo estoy en el Señor, yo estoy en Cristo, cuando estoy haciendo todo lo contrario a la verdad. No puedo, o sea, a la verdad puede uno, pero es mentiroso. ¿Eh? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es muy importante tener comunión los unos con los otros, amarnos los unos a los otros, porque dice la palabra que si nosotros, o si aborreces a tu hermano, eres homicida. Oye, eso es terrible. O sea, no podemos andar aborreciéndonos unos a los otros, ni odiándonos unos con otros, sino permanecer en amor, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En otras palabras,
Cuando nosotros decimos, y muchos tienen esa costumbre de orar de rezar el Padre Nuestro, ¿verdad? Porque eso es rezar. Y decimos, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y quizás ni perdonas, ¿verdad? Muchos dicen perdonar y no perdonan nada. Bendito Dios. Bueno, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. O sea, yo no puedo decir, no, pues yo no he pecado. Yo soy buena persona. Yo no tengo nada que me acuse, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, bendito Dios, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es necesario que nosotros también practiquemos la justicia, porque Él es justo. Y si nosotros somos justos y buscamos y aceptamos que somos pecadores delante de Él, Él es justo y nos perdona y nos limpia de todo pecado. Y eso se encuentra en el libro de San Juan, Primera de Juan, perdón, capítulo 1, versos 5 al 9. Dios es la luz y cuando andamos en su luz, andamos en comunión con Él y con otros creyentes. Por eso nos llamamos hermanos. Jesucristo nos puso la muestra y dijo claramente que el que hacía la voluntad de mi Padre, esa es mi madre, mi padre y mis hermanos. Solamente los que hacen la voluntad del Padre. No que despreciar a la familia, sino que es una muestra clara de la importancia de la hermandad en Cristo Jesús. El cristianismo. Bendito Dios, porque cuando estamos bien con todo. Aleluya. Entonces, cuando salimos de la luz de Dios, entramos en la oscuridad. Es peligroso vivir en la oscuridad, ¿verdad que sí? O sea, si nosotros nos apartamos de Cristo, nos apartamos de Dios, nos metemos en la oscuridad. En pocas palabras, si nosotros cometemos pecado, nos alejamos de Dios y andamos en la oscuridad. Nos alejamos de la luz porque el pecado separa de Dios. Porque no sabremos a dónde vamos y nuestra comunión con nuestro Padre Celestial y con los otros creyentes estará rota. Cuando el hombre y la mujer peca, hay una separación nuevamente, porque el pecado separa de entre Dios y los hombres. Por eso el mundo no conoce a Dios, porque está separado de Dios, por cuanto no reciben al Hijo, Jesucristo. Y recibir al Hijo no es decir, sí, yo creo, ya estuvo. No. Recibirlo es caminar como Él nos manda en la palabra. Eso es vivir para Cristo. Eso es creer en Cristo. Bendito el Señor. Entonces, si decimos que vivimos en Él, pero andamos sin seguirle a Él, y andando mal delante de los hombres también, pues somos mentirosos. Nos hace mentiroso el hacer lo malo y no ponerlo delante de nuestro Dios. Dice la ilustración de abajo, nos muestra cómo vivimos con otros cristianos en la luz de Jesús, a la cual es el Espíritu Santo, a la cual el Espíritu Santo nos ha llevado. Bendito Dios. Fuera del círculo de aquella luz están las tinieblas del reino de Satanás. El deseo de Satanás es tirarnos fuera del círculo de luz. En la oscuridad usa muchas maneras tales como cansancio, temor, frialdad de corazón, rebelión de voluntad, decepción, rencor, dolor y daño, para intentar conseguir que andemos en la oscuridad. Todas esas cosas son armas del enemigo para hacernos
sacar de ese círculo que es la luz de Dios. Es lo que está, la ilustración que está aquí es un cuadro. Imagínese un cuadro como una pizarra, un pizarrón. Todo de negro completamente, y solamente hay un círculo ahí, que es luz, círculo blanco nada más. Ese círculo es la luz, y nosotros estábamos en todo el cuadro de tinieblas. Dios nos llamó a la luz de su Hijo y nos metió a ese círculo de luz. Entonces, cuando el creyente peca, regresa otra vez a las tinieblas, da marcha para atrás, se separa nuevamente de Cristo. Entonces, el mundo está en tinieblas. Yo no lo digo, lo dice Cristo en la palabra. Entonces, Cristo y el Evangelio están para sacar a esas personas de las tinieblas a este círculo de luz, que es Jesucristo, el Evangelio. Bendito de Dios. Entonces, todos los que están fuera de ese círculo, tinieblas total. O sea, separados de Dios. Pero hay un medio, y es Jesucristo, para que puedan estar en la luz también. Bendito el Señor. Pero también nos pone la muestra que si un creyente se sale de ese círculo, ya anda en tinieblas. Dice la palabra que el que odia a su hermano está en tinieblas. Así lo dice. ¿Por qué? Porque ya ha caído en pecado. Porque es homicida. Y usted dirá, bueno, pues si no lo mató, pero lo odia. Eso es como homicidio. Es homicida, la palabra lo dice. No puedes odiar porque en tu corazón está muerto para ti, porque lo odias, ¿verdad? No necesariamente tienes que matarlo, como la gente piensa terrenalmente. Bendito Dios. Entonces, el lugar más oscuro de todos es justamente fuera de la luz de Dios, en las tinieblas. Es por eso que los cristianos que han vuelto atrás de estar en la luz parecen estar aún en mayor oscuridad. O sea, ya no están en esa luz que están, ahora está más oscuro para ellos. En pocas palabras, no les aclara nada. Y conocen la palabra. Y por eso dice que está más oscuro para ellos, porque teniendo la palabra no entienden. A veces está en mayor oscuridad a veces que el incrédulo. O sea, su estado viene a ser peor que el que tenía antes. El creyente que se aparta de Dios haciendo pecado vuelve a ser peor que como estaba antes. ¿Han leído ese pasaje del espíritu del mundo que vuelve? Cuando vuelve atrás, dice que su postrer estado viene siendo peor que el de antes. Bueno, eso lo dijo el Señor Jesucristo. Es por eso que los cristianos han vuelto atrás de estar en la luz, parecen estar aún en mayor oscuridad. A veces que el incrédulo que está ahora no ha conocido la luz de Cristo. Está peor que el incrédulo que ahora no ha conocido la luz de Cristo. O sea que anda en total tinieblas. Aleluya. Entonces, bendito el Señor. Gloria a Dios. La comunión rota con el Padre amén, sí está, yo pensé que me había pasado de página. La comunión rota con el Padre, sin embargo, puede ser restaurada. O sea, si tú como creyente has roto esa comunión, porque cuando uno se vuelve a Cristo, hay una comunión. Pero si uno vuelve atrás, se rompe esa comunión que había. Porque el Señor no puede estar en medio del pecado. Tú no puedes estar pecando y decir que tienes a Cristo contigo, que estás en luz. No se puede. Puedes decirlo, pero a la verdad no es así. Porque Dios ama a los que le aman, dice su palabra. Sí, amén. Aleluya. Sin embargo, puede ser restaurada por Jesucristo, que es nuestro abogado ante el Padre. Eso se encuentra en 1 de Juan, capítulo 2,
verso 1 y 2. Y mi hermana, si me lo puede leer, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. Te alabamos, Cristo. Te alabamos, precioso Dios. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Juan, capítulo 1. Capítulo 2, Perdón. verso 1 Sí, aquí está. y 2. Bendito Dios dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo. Jesucristo murió por todos. Por eso hay evangelio. Porque hay esperanza para el que está todavía en tinieblas. Todo está en que aquel se decida, aquel o aquella mujer se decidan por Jesucristo, que escuchen la voz del evangelio. Entonces Jesucristo es nuestro abogado o defensor. Llevará nuestro caso en el momento en que pidamos perdón. En pocas palabras, Jesucristo te va a representar ante el Padre Santo. Acuérdense que nosotros estamos enamistados con Dios, pero aparece Jesucristo para reconciliarnos con el Padre. Entonces tú pides perdón y Él, como tu abogado, Jesucristo, Él presenta tu caso al Padre. No puede uno ir directamente al Padre haciendo menos a Jesucristo. Puedes ir al Padre, pero por medio de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dice, nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Él es nuestro abogado y Él no pierde ningún caso. Bendito Dios. Entonces Él entrará a la presencia del Padre y pleiteará nuestro caso y restaurará nuestra comunión con Dios el Padre. O sea, en pocas palabras, Él va a pelear tu caso. Él sabe que tú no tienes ninguna opción para ser justificado. Él lo sabe. Por eso Él te va a representar ante el Padre. Él te va a representar poniéndose Él como expiación de tu falta. Él paga por ti. Eso es lo que es. No hay otro modo de pagar, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Jesucristo es vida eterna. Bendito el Señor. Entonces Él te defiende porque tú lo has solicitado. Cuando le dices, Señor Jesús, reconozco que he pecado y te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Entonces Él toma tu caso y va con papá y le dice, ¿sabes qué, Padre? Yo pagué el precio por él. Él tiene que ser justificado por el precio que yo pagué. Él es el que justifica a uno. No que uno lo merezca. Pero con el hecho de que tú aceptaste, con eso lo haces tu abogado. No va a ser tu abogado si tú no lo aceptas. No se puede. Si tú no clamas, no va a venir a ti nomás porque sí. Entonces clama y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Entrará en la presencia del Padre y pleiteará nuestro caso y restaurará nuestra comunión con Dios el Padre. Podemos ser librados de nuestros pecados solo por confesarlo con la boca y volvernos de ellos. O sea, ya no hacer los pecados. Si lo hacemos, Dios ha prometido un perdón tan completo que olvidará que hemos pecado. Así de sencillo. Para aquella gente que dice, no, pero ese no tiene ni perdón de Dios. Dios es el que justifica y te justifica tanto
que Él se compromete a ya no acordarse más de tus pecados si tú te apartas de lo malo. Dios está comprometido y Él cumple. El Señor se compromete y dice, y no me acordaré más de tus pecados porque los enterraré, los echaré a lo más profundo de la mar. Así dice su palabra. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y preservarnos sin mancha delante de la gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, empeño y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Eso dice el libro de San Judas, versículo 24 y 25. Porque acuérdense que es un solo capítulo. Es una sola carta. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a Corintios, 1 Corintios 15:3. Y nos llevó todos en el mismo. O sea, los llevó en él mismo. Pero nosotros necesitamos valernos de esta obra, desatándolos verbalmente a Dios, es decir, confesándolos. ¿Qué dice 1 Corintios 15, verso 3? Gloria a Dios, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ajá. Bendito el Señor. La sangre de Jesús. No podría haber perdón sin derramamiento de sangre, conforme a Hebreos capítulo 9, verso 22. No hubiera habido perdón si Jesucristo no derrama sangre y sangre del Cordero Santo. Como la ley de Dios insiste en el castigo por tu pecado es la muerte. Como dice Ezequiel capítulo 18, verso 4. La paga del pecado es muerte, dice también Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Jesús, el único hombre sin pecado, tuvo que sufrir para salvarte de tu pecado y traerte de nuevo a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Si me lo puede leer, mi hermana. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Él tuvo que sufrir, padecer para salvarte de tu pecado. En pocas palabras, Él llevó nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios, dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en el Espíritu. Aleluya, bendito es su nombre. Amén. Es solo por medio de la sangre de Jesús que eres limpiado de tu pecado. No hay otra forma. Tienes que aceptar a Jesús. No hay otra forma de salvación. Somos justificados por la sangre de Cristo. Esta es la parte de Dios en la obra de redención. Fuimos declarados en bancarrota en cuanto a justicia. En pocas palabras, estábamos mal. No había modo de pagar un precio por nuestra salvación. Estábamos quebrados, ¿verdad? No había forma alguna. Pero Jesús vino y pagó nuestras deudas en la cruz. Todas. Su justicia fue ingresada en nuestra cuenta. Él pagó toda tu deuda, mi deuda, sin merecerla, solo por amor a ti y a mí. Y aún así no le queremos reconocer. La cruz es el acto supremo de amor, del amor de Dios. Romanos 5:8, mi hermano, por favor.
La cruz es el acto supremo, o sea, el padecimiento en la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz significa maldición. Eso lo dice claramente la palabra. Bendito Dios, dice Romanos 5:8. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga cómo nos demuestra su amor. Bendito Dios. Que siendo nosotros aún pecadores, envió a su Hijo y murió por nosotros para salvarnos. O sea, en pocas palabras, se lo voy a poner fácil. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, los judíos, los hebreos, los israelitas, cada año tenían que presentarse con una ofrenda para sacrificio y les costaba, tenían que pagarla, tenían que llevarla. Pero nosotros, como estábamos quebrados, no podíamos pagar una ofrenda porque la ofrenda que necesitábamos pagar por nuestros pecados era sumamente elevada. Nadie puede dar nada por la vida del otro. O sea, no se puede. No hay precio para eso. Pero Dios, enviando al Cordero Santo y haciendo ese sacrificio en la cruz con sangre santa, fue aceptable para perdonar los pecados de todo aquel que le confiese como su Señor y Salvador. Porque esto no es así nomás de que como que Él ya murió, ya padeció, ya estuvo. No, no. ¿Y qué hicimos nosotros para merecerlo? Aquí consiste en que se lleve a cabo toda esa obra redentora en tu vida cuando tú confiesas que Jesús es el Señor y que Jesús te salva si tú le dices que has pecado contra Él y que le aceptas y quieres caminar en la verdad. Ese es cuando aplica el pago que Él ha dado. No te lo va a dar nomás por tu linda cara y porque piensas que te portas bien. No, no, no. Nadie se porta bien en este mundo. Nadie es bueno. Dice la palabra que solamente Dios. Y hay muchos que dicen, no, pues yo soy bueno, yo no debo nada. Esa es tu propia opinión, pero la palabra me dice que bueno solamente uno es Dios. Aleluya. Entonces el hombre es el banquillo, perdón, el hombre en el banquillo fue hallado culpable. En pocas palabras, usted imagínese que está tu persona en el banco del juzgado, culpable, sin derecho a fianza. Y solamente tu abogado, que es Cristo Jesús. Mire, cuando uno se declara culpable, es más, los abogados a veces te dicen, ¿sabes qué? Declárate culpable para que salgas pronto porque no hay otra opción. Estoy hablando terrenalmente. Ahora, cuando el hombre natural está en el banquillo de los acusados porque lo acusa la palabra de Dios, la palabra de Dios te dice que eres un fornicario, que eres un mentiroso, que eres un ratero, que eres un idólatra. Y estás ahí en el banquillo. Y todas esas palabras son para ti. Es verdad. Y no hay ningún abogado que te pueda librar de esas acusaciones. La sentencia es muerte por esos pecados. Pero Dios envía a su Hijo como abogado y pagó el precio, ya pagó el precio. Pero si tú no confiesas que eres culpable, olvídate de que te va a ayudar. Olvídate de que tú vas a ser salvo. Tienes que confesar, dice la palabra, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que el Dios Todopoderoso, el Padre, le levantó de los muertos, serás salvo tú y toda tu casa. Porque con la boca se confiesa, mas con el corazón, ¿verdad? Se cree. Bendito es el Señor. Entonces esto no se trata de pura plática, sino de accionar. Entonces, aunque se trataba de un viejo amigo, vamos a ver esto. Un hombre en el banquillo fue hallado culpable. El juez, aunque se trataba de un viejo amigo, no trató la ofensa ligeramente. O sea, no puedes tú mezclar la amistad cuando hay algo serio.
En ninguna área se puede mezclar la amistad, porque se pierden las cosas. Se pierde realmente la base de todas las cosas. Se echa a perder. Entonces le multó tan fuerte como podía y después le dio un cheque por todo el valor. Porque Dios es santo. Tuvo que castigar el pecado con la sentencia de muerte en la cruz. Dios el juez bajó del estrado y pagó de tu deuda en la sangre de Jesús. No sé si me entendió la ilustración. Dice, estaba un hombre en el banquillo y fue hallado culpable, y el juez, aunque resultó que era su amigo, era un viejo amigo, no trató la ofensa ligeramente, sino que conforme la falta lo acusó y lo multó en grande. Pero la diferencia, que después le dio un cheque para que se ayudara con la deuda. Así es Dios con nosotros. O sea, tú eres culpable. O sea, la sentencia es muerte. Allá lo dijo Romanos, ¿verdad? Lo dijo claramente en Romanos, capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es muerte. Si tú andas en pecado, estás sentenciado a muerte. Y por lo consiguiente, el infierno, ¿verdad? Esa es la verdad. Entonces, el Señor manda a su Hijo y paga el precio. Pero ¿qué pasa si tú no aceptas y a caminar como Él dice? Porque eso es lo que tiene que hacer uno, cambiar de dirección. Tú vas en una dirección de pecado, tienes que cambiar de dirección para poder alcanzar misericordia. Porque la palabra dice claramente, deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus malos pensamientos, ¿verdad? Y acérquese a Jehová, que será amplio en perdonar, el Dios nuestro. Uh-huh. ¿Por qué perdonar? Esto es una interrogante aquí. El amor siempre perdona. Uh-huh. Jesús lo mostró hasta en la cruz. Oye, no es tan fácil. Ya estando en la cruz diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese es amor. Eso se encuentra en Lucas 23, verso 34. ¿Dónde estaríamos sin un Dios perdonador? O sea, ¿dónde? En un paso al infierno. Solamente un pasito. ¿Y qué hace falta para llegar allá? Nomás que dejes de respirar. Es todo lo que hace falta para llegar para allá. Boleto seguro, si no tienes a Cristo. No lo digo yo, mis hermanos y amigos. La palabra es muy clara. La paga del pecado es muerte. Y si estás alejado de Dios, no tienes cómo reconciliarte con el Padre, sino solamente con Jesucristo. Y para acercarte a Jesucristo tienes que dejar todo lo del mundo. Y esto también envuelve la idolatría. Todo, porque muchos quieren hacerse creyentes, pero no quieren dejar sus santitos. ¿Verdad? No, es que a mí no me perjudica. No, sí te perjudica. Eso se llama anatema, conforme a la palabra. Entonces no podemos ser anatemas. Bendito Dios. O queremos agradar a Dios o agradamos a nuestros propios intereses y creencias. Es mejor a nuestro Dios. Estoy hablando de creencias mundanas. Si vamos a adorar o vamos a actuar con verdadera creencia, es hacia Dios. Entonces, Hebreos 9, 27, 28 nos dice claramente que Dios demostró su amor. Un espíritu perdonador es lo que debe tener en el corazón, incluso antes que la otra persona diga que lo siente. O sea, si no te lo dice, está bien. Si no te dice esa persona, lo siento, está bien, tú debes de perdonarlo. Jesús enseñó que si no perdonas a tu hermano, no serás perdonado por tu Padre
que está en el cielo. Sencillo. Mateo 6:15. 6:5 al 15, perdón. Eso está, es la palabra bien clara. Si no perdonas, tu Padre no te perdonará a ti. Perdónense los pecados, perdónense las ofensas para que vuestro Padre os perdone también. Y no digas, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no perdonas. Mentiroso se hace uno ahí, ¿verdad? Aleluya. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Se encuentra en Efesios 4:32. Sé siempre el que perdona, incluso cuando la otra persona tenga la mayor parte de toda la culpa, o toda la culpa, perdón. O sea, no importa. Uno dice, no, pues es que, ¿y yo por qué? Pues la culpa es él, la culpa es ella que le toque pedirme perdón a mí. ¿Yo qué tengo que ir a pedirle perdón? ¿Verdad? Te falta amor, te falta misericordia. Porque aquí no se trata, el que ama realmente, el que tiene el amor de Dios, perdona aunque tú sepas que no te importe que él tuvo la culpa. Demuestra tu amor de Dios en ti. Bendito el Señor. No, pero que no es justo. ¿Y quién dijo que tú eres justo? Entonces siempre el que perdona, incluso cuando la otra persona tenga la mayor parte o toda la culpa, eres responsable ante Dios de restaurar relaciones rotas. Si uno no toma la iniciativa del perdón, la otra persona no la va a tomar. Y tú debes de tomarlo como hijo e hija de Dios. No importa quién tenga la culpa, ni las veces que otros hayan sido injustos contigo. No importa. Ahí lo dice Lucas, capítulo 17, versos 3 y 4. ¿Me lo puede leer, mi hermana, por favor? Aleluya, bendito es el Señor. Lucas capítulo 17, en su versículo 3 y 4. Gloria a Dios. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Ajá. Si 7 veces viene en un mismo día, las 7 veces perdónale. Qué difícil, ¿va? Dirás, perdona y serás perdonado. Así de sencillo. Quieres perdón, pero no quieres perdonar. Bendito Dios. Si decidimos no perdonar, entonces Dios no puede perdonarnos. Porque su palabra es muy clara. Solo el perdón abrirá el canal para que la fe opere en nuestro corazón. ¿Sabe que el perdón es una forma de descansar? A veces la falta de perdón hace que el corazón esté como queriendo explotar. Pero en ira, en cosas de depresión o quizás cosas peores, ¿verdad? Pero cuando hay ese perdón, como que se descansa la persona, descansa de alguna carga que traía en su corazón. ¿Por qué? Porque si tú perdonas, Dios te ha perdonado y esa es la ligereza que tú sientes, ¿verdad? Entonces solo el perdón abrirá el canal para que la fe opere en nuestro corazón. El perdón es un prerequisito esencial. Mis hermanos, nosotros no podemos ser creyentes
y tener rencores en nuestros corazones para con los demás. No podemos, porque estamos mal delante de Dios si hacemos eso. Entonces, si permitimos, el perdón es un prerequisito esencial antes que podamos acercarnos a Dios en oración. Oiga, ¿cómo podemos venir en oración ante Dios si no podemos perdonar a alguien, a un hermano, por ejemplo? ¿Qué dice Marcos 11:25? San Marcos 11:25. Gloria al Señor, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ajá. Hay una porción también que dice que cuando lleves tus ofrendas al altar, cuando lleves tus diezmos al altar, y sabes que estás mal con tu hermano, espérate tantito, no lleves esa ofrenda al altar. Primero, regrésate con tu hermano y ponte a cuentas con él. Y entonces vienes, dice el Señor, y traes tu ofrenda al Señor. Porque no es aceptable, para Dios no está correcto que tú vayas como que no debes nada y llevas ese rencor en tu corazón. Y así vas y ofrendas y diezmas. No, primero hay que ponerse a cuenta. Si sabemos que hay algo que no está bien, hey, mi hermano, fíjese que me estorba esto, perdóneme, ¿verdad? Y entonces es agradable delante de Dios cuando uno hace ya eso. Y ya puedes ir tranquilamente a llevar tu ofrenda, tu diezmo. Si permitimos que afirmaciones negativas o ocasiones dolorosas de los demás nos corroan, damos a Satanás una entrada en nuestra vida. Podemos ser librados de esto perdonando a la gente involucrada, ¿verdad? Porque si dejamos que las cosas que los demás tienen como rencores y eso, porque esas raíces de amargura es tremenda. La Biblia nos dice que nos apartemos de todo eso. Si hay algo que a las personas le está haciendo daño y te quieren ahí pasar también un poquito, tú con el amor tienes que parar eso. Porque esas son artimañas de Satanás que quieren entrada en nuestra vida. Porque al ratito ya no estoy igual de enojado que la persona. Pierde uno la bendición. Podemos ser librados de esto perdonando a la gente involucrada. No importa la razón que tengamos o lo que equivocado que estén ellos. No importa. Porque siempre hay esto, ¿verdad? Que no, pero es que se justifica uno, no, pero es que ellos tienen la culpa. O esa persona le corresponde venir a mí. Por tanto, no la dejes arraigar. Esto entonces permite que Dios nos restaure y sane cuando estamos hablando del perdón. La amargura es un arma de Satanás. Y ahí es cuando dice, por tanto, no la dejes arraigar. O sea, si tú sientes que viene esa amargura, no dejes, eso no es mío. Eso no me va a hacer daño a mí. Bendito Dios. Amargura es cualquier pensamiento, palabra o hecho. Amargura es cualquier pensamiento, palabra o hecho que no sea perdón, que proviene de una herida. Esa es amargura. Cosas negativas, sentimientos, ¿verdad? Que tú hiciste esto y que tú me hiciste esto y que el otro, y que no se puede perdonar. Hay una parte que se llama conciencia limpia, pero esa la vamos a dejar para la otra ocasión. Bendito Dios para no abusar del tiempo, ¿verdad? Porque estaba mirando que me llevaría como otros 40 minutos. Y no quiero pasarme de la hora, ¿verdad?
Entonces vamos a dejar para hacerlo en otro momento, en otro tiempo más, en 2 partes. Amén. Gloria al Señor. Acuérdense que la palabra es perdón y conciencia limpia. Ya vimos lo que es el perdón, para que sepan. Hoy vimos lo que es el perdón. Para la siguiente semana, si Dios nos lo permite y no ha venido, estaremos viendo la segunda parte de esta, que es conciencia limpia. Primero es el perdón y después ya tu conciencia está limpia. Pero vamos a saber cómo es eso. Bendito Dios. Bueno, pues Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les invito que sigamos adelante buscando más del Señor, ¿verdad? En llenarnos, empaparnos más de la palabra de Dios, porque teniendo enseñanza, mis amigos y mis hermanos, teniendo enseñanza, no cualquier viento de doctrina que esté por ahí deambulando nos vaya a mover de la verdadera fe. ¿Verdad? Por eso es bueno el discipulado. Dios les bendiga, Dios les guarde, y si el Señor no ha venido, aquí estaremos el día del viernes. Los invitamos, ¿verdad?, para que nos sigan en las predicaciones también. Dios les guarde. Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros. Hasta la próxima.